Como lo aclaramos al inicio de esta clase, las frecuencias esperadas en cada categoría no tienen por qué ser iguales. Y es lo que hemos acabado de verificar en el ejemplo anterior. También se va a verificar en el ejemplo que sigue. Veamos, dice el ejemplo 3. La distribución de la variable aleatoria x, que definimos como el número de defectos encontrados en la producción en los últimos 100 controles realizados, se muestra en el siguiente cuadro. Aquí en los dos datos que tenemos acá, que sería el número de defectos identificados y el número de controles, observemos que obviamente en algunos casos vamos a encontrar que no hay defectos, por tanto está el 0, y en otros vamos a encontrar que hay hasta 7 defectos como máximo para este lote de 100 revisiones. Podría ser más, podría ser menos en otras revisiones de otros 100 controles diferentes, pero para este específico va de 0 a 7 el número de defectos de la variable que estamos observando. Y ahora en los números de controles van en cuanto a la frecuencia de cuántas veces obtuvimos este resultado. O sea que hubieron 5 controles que no hubo ningún defecto. Eso es lo que nos dice acá. Y así sucesivamente hasta llegar a 2 controles en los que se encontró 7 defectos. Bueno, una vez interpretada la tabla, nos está pidiendo que para un nivel de significancia del 0.05 sea equivalente a decir al 95% de confianza, pero como este es el que necesitamos o este es el que utilizamos con regularidad para encontrar la tabla, el test de chi cuadrado, entonces lo dejamos así como nivel de significancia. Nos piden comprobar si los datos siguen una ley de Poisson. Entonces, este ejemplo nos está llevando directamente a una prueba de bondad de ajuste, en la que a partir de los datos queremos verificar si se ajustan a una ley de probabilidad de Poisson. Esto es una variable aleatoria. Poisson, la distribución de Poisson es una variable aleatoria. Entonces, en este caso, la variable aleatoria Poisson es discreta, con valores enteros. Ok, eso es lo que vamos a verificar. Como siempre, la primera tarea es definir las hipótesis. La nula para este caso es que la variable número de defectos se ajusta a una ley de Poisson, y la alterna va a ser que la variable número de defectos no se ajusta a la ley de Poisson. En este caso he puesto explícitamente no para negar la hipótesis nula, para que tengamos claro que siempre va en ese sentido de negar la hipótesis alterna. La hipótesis nula niega la hipótesis alterna. Ok. Para calcular las frecuencias esperadas según la ley de Poisson, en este caso porque el parámetro que define a la ley de Poisson es lambda, y lambda ya sabemos que se determina como el valor esperado de la ley de Poisson o de Poisson. Como decíamos, el valor esperado determina el parámetro media de esta ley de la distribución de Poisson o Poisson. Por tanto, ese parámetro va a ser el que nos va a servir como el mejor estimador para el parámetro lambda, el que viene a continuación. La media. Como el valor esperado es la media del que estamos hablando, y la media en este caso se va a calcular por medio de la sumatoria de los productos de los valores de la variable que estamos estudiando por sus frecuencias observadas respectivamente sobre la suma total de las observadas, de las frecuencias observadas.
¿Quién es X sub I para el caso? El número de defectos encontrados. ¿Quién es O sub I? El número de controles en cada una de estas causas o efectos. De la tabla lo podemos ver así, que el número de defectos es la fila de arriba, X, y los O sub I es la fila de abajo. Para calcular el estadístico, que sería la fórmula que acabamos de presentar, vamos a multiplicar el número de defectos por el número de controles y vamos a hacer la sumatoria de todos los productos, este por este más este por este más este por este hasta agotar el último. Eso es lo que tenemos aquí arriba. Lo que está abajo es la suma de todos estos valores que están aquí abajo, porque dice la suma de las observadas. ¿Y cuáles son los observados? Los números de controles. La suma de esto da 100. Al realizar la operación nos da 3.03 como media. Ese es el valor que nos da acá. Pero el parámetro lo vamos a utilizar como 3 porque en la distribución de Poisson, como les decía, es para valores discretos y la media la vamos a tomar como entera en este caso. 3. Lo redondeamos a 3. Para el chi cuadrado vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.10 y b grados de libertad. Como tenemos que en esta ocasión sí hemos estimado un parámetro, el parámetro que hemos estimado es lambda, ahora sí el valor de R no va a ser 0, va a ser 1 porque ya estimamos lambda, que es un parámetro. Al estimar un parámetro ya aplica un valor diferente de 0 para R. Y K, pues que son las 8 categorías que tenemos de la tabla. Lo regreso acá. Tenemos 8 categorías, desde 0 hasta 7, suman 8 categorías. Entonces, K es 8, R es 1 y este menos 1 que es fijo o constante. Aquí especificamos que R es igual a 1 porque ya estimamos el parámetro lambda, cosa que no habíamos hecho en los ejemplos anteriores. La fórmula esta anterior de los grados de libertad quedaría así: 8 menos 1, 6. V, o sea, los grados de libertad es 6. Para este caso aplicamos la tabla y nos da 12.592. Vamos a tener guardado esto porque más adelante lo vamos a comparar con otro resultado que nos va a dar más después. En este ejemplo, como tenemos bastantes casos, 8, aunque no suene mucho, pero son bastante por la cuestión de los cálculos, mejor nos auxiliamos de una tabla para poder hacerlos. Aquí tenemos la primera columna que antes era fila, le llamamos X, y aquí la segunda columna que antes también era la segunda fila en la tablita que se nos proporciona era fila, ahora las hemos convertido en columnas ambas. Y como nos decía la aclaración en la parte teórica que abordamos, cuando tenemos categorías muy pequeñas, por ejemplo este 2 es mucho menor que 5, lo vamos a agrupar con el consecutivo que tenga a la par, en este caso 6, y ya nos queda 8, ya este dato ya queda mayor que 5 obviamente. Y al hacer la suma de todo eso siempre nos tiene que dar el total que ya teníamos, 100. Las probabilidades, este valor probabilidad, como les decía, surge de, y lo pueden comprobar, de utilizar esta expresión. ¿Cómo se utiliza? Pues en este caso vamos a utilizar el valor de x0. Si introducimos e a la menos 3 por 3 a la 0 entre 0 factorial, 3 a la 0 es 1, 0 factorial es 1, entonces nos quedaría e a la menos 3. Y aquí hemos utilizado 5 decimales y nos da este valor.
Ustedes pueden verificar el resto utilizando esta expresión, pero con estos valores, y ya tenemos cada uno de estos valores. La suma de ellos debe de ser 1, porque en un espacio muestral como este, pues ya tenemos todos los valores. La probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, al sumarse entre todas, pues obviamente no debe de pasar de 1. Y entonces aquí de esa manera completamos. Luego vamos a obtener las frecuencias esperadas. Ya tenemos las observadas, ahora vamos por las esperadas. Las esperadas va a ser n por la probabilidad de los x o y. N, ¿quién es? Es este valor. Y los p de x o y son cada uno de esos. Quiere decir que vamos a multiplicar 100 por cada uno de esos y nos va a dar este valor de acá. Al hacer esta operación, que la sugerencia es que posteriormente ustedes lo verifiquen, vamos a ver que en la última clase nos da un valor menor que 5, 3.4. Entonces estos dos los vamos a agrupar como hicimos acá. Nos da que este va a ser un valor de 8.4. Cuando agrupamos, el total de clases o de categorías se reduce a 1, entonces ya no son 8, sino que son 7 hasta aquí, porque serían 6. Esto ya cuenta como uno solo. Y las probabilidades pues se van a agrupar también, pero en este caso las frecuencias son las que nos interesan. Cuando agrupamos se reduce también el número de grados de libertad, porque esto es lo que teníamos. Bueno, esto es lo que vamos a tener ahora que ya redujimos. A 8 le restamos 8 que teníamos, se nos quedaron en 7, y de esas 7 le reducimos 1 del parámetro que estimamos, nos quedan 6, y también le restamos 1 de la constante fija que ya tenemos en la fórmula, por tanto nos queda 5 grados de libertad. Con 0.05 de nivel de confianza y 5 grados de libertad, el valor de la tabla con la que vamos a hacer el contraste es 11.070. Antes, cuando no habíamos hecho estas agrupaciones, era de 12.592, porque estábamos, perdón, aquí nuevamente una corrección. Hemos corregido nuevamente estas expresiones de acá. Salen de la siguiente manera. ¿Cómo se obtiene este 0? Se obtiene de restar la frecuencia observada menos las esperadas, elevada al cuadrado, dividida entre la frecuencia esperada, esta misma. 5 menos 5, 0. 0 al cuadrado, 0. 0 entre 5, 0. De ahí se obtiene este. Luego, este punto 0.54 sale de restarle a 14, 14.9, elevar el resultado al cuadrado y dividirlo entre nuevamente 14.9, y así sucesivamente para el resto. Ahora aquí vamos a restar, para obtener el punto 19, vamos a restar este 8 con este 8.4, porque hemos agrupado estas dos categorías. Cuando ya hemos realizado todos los cálculos, sumamos y eso nos da el estadístico de prueba o de contraste. 1.027 es el contraste. Entonces tendríamos que el estadístico de contraste será 1.027. Y nuevamente, como hicimos la agrupación, debemos de ser conscientes que ya no podemos utilizar el primer cálculo que hicimos de tabla, sino que ahora debemos de hacer uno nuevo con 0.05 y 5 grados de libertad, y eso nos da 11.070. El que teníamos antes era con 6 grados de libertad, era 12.592, aunque el resultado final va a ser el mismo, pero esos detalles debemos de hacerlo porque en algún momento dado sí pueden afectar en la decisión. Ok,
entonces con el que nos vamos a quedar es con este para hacer la comparación con el contraste, con el chi de contraste. Para ello pues vamos a hacer lo siguiente: tomamos el esquema, vemos que aquí está el valor de la tabla y el valor de chi cuadrado de contraste debe de caer aquí porque este valor es mucho menor que este otro. Por tanto, el resultado final va a ser que hemos aprobado o que no. Podemos rechazar H0. Por tanto, se acepta la hipótesis nula. Y eso de aceptar la hipótesis nula significa que la variable que hemos estado observando, que es el número de defectos encontrados en la producción en los últimos 100 controles, sigue una distribución de ley Poisson o Poisson con un parámetro lambda igual 3, que es el que hemos estimado. Esa sería la forma de utilizar un contraste de hipótesis para una bondad de ajuste en la que a partir de un conjunto de datos verifica